Era un domingo por la noche típico en nuestra casa, con mi padre, un cinéfilo empedernido que aún guarda una vasta colección de cintas VHS de su antigua tienda de alquiler de videos, cerrada alrededor del 2005, cuando dejó de ser rentable. Aquella noche, mi hermano y yo habíamos elegido ver La gente detrás de las paredes de Wes Craven. No obstante, nuestra atención fue desviada por una voz infantil que cantaba La estrella azul de Pinocho, una voz que claramente no provenía del televisor. Mi padre pausó la película, confundido, y nos instruyó quedarnos mientras él inspeccionaba la casa. Algo en la melodía nos inquietaba profundamente, una sensación de miedo que no se justifica normalmente por el canto de una niña, a menos que sepas que no debería haber ninguna niña en casa. Después de que mi padre revisara cada rincón sin encontrar nada, la voz cesó. Desde entonces, ni la canción ni las películas mencionadas han vuelto a ser parte de nuestras vidas. Aquella noche, algo cambió irrevocablemente en nuestro hogar, dejando un regusto amargo incluso en las palomitas. Se instaló una sensación de desamparo, la certeza de que algo intangible y no vivo había invadido nuestro espacio. Unos días después, un grito nocturno de mi madre me despertó. Mi padre intentaba consolarla. Nos mandaron a dormir al cuarto de la abuela, un lugar que había permanecido intacto y sin ventanas desde su fallecimiento. Al día siguiente, descubrimos que mi madre había tenido una pesadilla sobre la voz de la niña, una búsqueda frenética que terminó con su propio grito alucinado. Al despertar, vio frente a ella, en la ventana del segundo piso, la figura de una niña sin ojos que la observaba con una sonrisa siniestra. Mi padre también vio esa aparición al despertarse. Esa entidad, que sabíamos no era una niña, había elegido nuestra casa para atormentarnos. Nunca habíamos sido testigos de lo sobrenatural hasta entonces, pero la presencia de esa niña comenzó a desgastar a mi madre, noche tras noche. La entidad se mostraba cada vez más, especialmente a mi madre, describiéndola como una niña con rostro de anciana, a veces sin ojos y con una sonrisa grotesca. Un día, mi madre, incapaz de soportar más, se quitó la vida en el cuarto de la abuela, el único lugar donde la entidad no entraba. Mi hermana la encontró poco después. Guardamos el secreto de que su muerte fue inminente a la llamada de emergencia, para no atormentar a mi hermana con la posibilidad de haberla salvado. Más tarde, mi hermana nos confesó que se había demorado en entrar al cuarto aquel día porque sintió que alguien la empujaba desde dentro, riéndose con la misma risita burlona que nos había perseguido aquella noche. Un joven matrimonio se mudó a una casa cerca de un río, donde esperaban vivir felices y tranquilos. Sin embargo, pronto empezaron a escuchar por las noches unos lamentos que venían del agua, como si alguien estuviera sufriendo. Al principio, pensaron que se trataba de algún animal herido, pero luego se dieron cuenta de que era una voz humana, una voz de mujer que decía: «Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El esposo, intrigado y valiente, decidió salir una noche a investigar el origen de esos llantos. Le dijo a su esposa que no se preocupara, que él volvería pronto. Tomó una linterna y se dirigió al río, siguiendo el sonido de la voz. Al llegar a la orilla, vio una figura blanca que flotaba sobre el agua, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Era la Llorona y al verlo, le dijo con voz melancólica: «¿Eres tú, mi hijo?». El hombre, asustado, retrocedió y trató de huir, pero la Llorona lo siguió con rapidez, extendiendo sus brazos hacia él. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La Llorona lo alcanzó y lo abrazó con fuerza, ahogándolo en el río. Luego, soltó su cuerpo y siguió llorando, buscando a sus hijos perdidos.
La esposa, al ver que su marido no regresaba, salió a buscarlo, pero solo encontró su linterna tirada en el suelo. Llamó a la policía y les contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Pensaron que su marido la había abandonado o que había tenido un accidente. La mujer, desconsolada, se quedó sola en la casa, esperando el regreso de su amado. Pero una noche, mientras dormía, escuchó unos golpes en la puerta. Se levantó y fue a abrir, pensando que era su marido. Pero al abrir la puerta, se encontró con la Llorona, que la miró con ojos de locura y le dijo: «Tú me quitaste a mi hijo, ahora yo te quito al tuyo». La mujer, aterrada, trató de cerrar la puerta, pero la Llorona la empujó y entró a la casa. La mujer corrió a la habitación de su hijo, que dormía en su cuna, y trató de protegerlo, pero la Llorona la apartó y tomó al niño en sus brazos. La mujer gritó y luchó, pero la Llorona era más fuerte. La Llorona se llevó al niño y salió de la casa, dirigiéndose al río. La mujer la siguió, pero no pudo alcanzarla. La Llorona se metió al agua con el niño y desapareció, dejando solo un eco de su llanto. La mujer, desesperada, se tiró al río, esperando morir y reunirse con su familia. Pero el río la rechazó y la devolvió a la orilla, donde quedó tendida, llorando y gritando: «¡Ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?». Desde entonces, se dice que en esa casa se escuchan dos voces que lloran por las noches, la de la Llorona y la de la mujer, que se convirtió en otra Llorona más. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, hay una pequeña isla que está cubierta de muñecas colgadas de los árboles. Algunas están enteras, otras rotas, otras decapitadas, otras quemadas. Todas tienen una mirada inquietante y una historia macabra. La isla pertenecía a un hombre llamado don Julián Santana Barrera, que vivía ahí desde 1950, alejado de la civilización. Según él, un día encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal, junto a una muñeca. Como no pudo salvarla, decidió colgar la muñeca en un árbol, como una forma de honrar su espíritu. Pero eso no fue suficiente. Don Julián empezó a escuchar los lamentos de la niña, que le pedía más muñecas. Así que se dedicó a recolectar todas las muñecas que podía, de la basura, de los mercados, de las casas abandonadas. Las colgaba en los árboles, las ataba a las ramas, las clavaba en las paredes. Creía que así protegía a la isla de los malos espíritus y calmaba a la niña. Pero lo que hizo fue crear un lugar tétrico y maldito, que atraía la curiosidad de los visitantes. Algunos decían que las muñecas se movían, que parpadeaban, que susurraban. Otros decían que sentían una presencia maligna, que los observaba, que los seguía. Otros decían que habían visto a la niña, que salía del agua, que los llamaba, que los tocaba. Don Julián vivió en la isla hasta 2001, cuando murió de un infarto. Lo más escalofriante es que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde había hallado a la niña, 50 años antes. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros que fue una venganza. Lo cierto es que desde entonces, la isla se ha vuelto más famosa y más temida. Muchos turistas se atreven a visitarla, pero pocos se quedan mucho tiempo. Las muñecas siguen ahí, colgando, mirando, esperando. La historia que les vamos a contar a continuación tuvo lugar no hace mucho tiempo atrás en una universidad y podría ser una de las leyendas de terror largas y reales más impactantes. Ocurre que para ese momento era el inicio del año escolar y los estudiantes de nuevo ingreso se estaban acomodando cada uno en los dormitorios. Una de las alumnas era Lucía, quien llegó temprano con la intención de tener todas sus cosas organizadas antes de que comenzara el ajetreo de las clases. Esta estudiante tomó la cama ubicada al fondo del dormitorio dado a que estaba muy cerca de la ventana y si había algo que a ella le encantará era sentarse a la luz de la luna a escribir sus encantadores poemas en sus ratos libres. Después de transcurridas aproximadamente 4 horas fue que llegó otra estudiante al lugar. Se trataba de Clara, quien obviamente se convertiría en su compañera de habitación.
Buenas tardes, mi nombre es Lucía, ¿tú debes ser Clara? Hola, ¿qué tal? Esas fueron las únicas palabras que se dijeron ambas al menos durante la primera semana de encuentro. Los demás estudiantes notaron desde el primer momento que estas dos chicas eran como el día y la noche, es decir, no tenían nada en común y no compartían muchos gustos. No obstante, fueron transcurriendo los meses y una bonita amistad empezó a formarse entre ellas. La amistad se profundizó dado que a Clara se le dificulta demasiado la asignatura de biología. Un día, mientras estaban en una de las clases, el profesor les recordó que a la semana siguiente tendrían que presentar su examen bimestral. Se me olvidó por completo que la prueba es el próximo jueves, dijo Clara. Su amiga le contestó, pero si las fechas de exámenes se pegaron en el periódico mural hace más de una semana. Ay, amiga, tú por qué te detienes a leer cualquier cosa, yo en cambio quiero asistir al baile de disfraces. Respondió Clara. ¿Cuál? ¿Acaso hablas del rodeo que va a organizar la escuela? Sí, ahí va a estar Marcos y presiento que es mi oportunidad de hacerme su novia, pues acaba de romper con Karen. Te aconsejo que no vayas y mejor te quedes estudiando conmigo. Si no pasas ese examen, tendrás que repetir el curso y estoy segura de que tus papás no les va a gustar para nada esa idea. Clara dijo a ellos: ya les pediré perdón, pero no voy a desperdiciar la oportunidad de estar con el hombre de mi vida. Como quieras, yo solo digo que debes de comenzar a elegir mejor tus prioridades, le dijo su amiga. Clara le contestó: está bien, me quedaré a estudiar contigo. Ese día en que se llevaría a cabo el evento, en los pasillos de la universidad se podía ver a los estudiantes disfrazados con trajes de vaqueros y se disponían a acudir al auditorio para comenzar la celebración. Sin embargo, Lucía cerró la puerta de su habitación, prendió la luz y tomó un gran número de libros y empezó a estudiar. Por su parte, Clara solo se limitaba a hojear su libreta de apuntes. Se la deben estar pasando genial. Escuché que a las 10 de la noche iban a comenzar a contar leyendas de terror con las luces completamente apagadas. Y con lo que a mí me fascinan las historias de espantos y de fantasmas, dijo Clara. Puedes ir a la fiesta siempre y cuando te aprendas los fenotipos que van a venir en el examen. Eso me lo hubieras dicho desde antes. Ahorita mismo me pongo a memorizarlos. Cuando el reloj marcaba justo las 10:45 de la noche, su amiga le demostró a Lucía que ya se sabía por completo la lección de biología, por lo cual podría asistir a la fiesta de estudiantes sin temor a sacar una mala calificación. Tal vez a la hora que regreses, yo ya estaré dormida, pero en la mañana me cuentas cómo te fue en la fiesta. Clara tuvo una de sus mejores noches de toda su vida, no solo porque logró hacerse novia del hombre a quien tanto amaba, sino también porque fuera nombrada la reina del baile. Después de la fiesta, Clara regresó a los dormitorios de la universidad. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y antes de entrar al cuarto, se quitó los zapatos para no hacer ruido. Ayudada con su teléfono, alumbró un poco el cuarto y vio cómo su amiga se había quedado dormida boca abajo con la cara entre las páginas de uno de sus libros. Pensó que lo mejor era no despertarla, ya que mejor sería hacerlo por la mañana y así pedirle que le ayudara a repasar de nuevo la lección. Amaneció y Clara despertó apenas salió el primer rayo de sol. Se paró de la cama y corrió a despertar a su amiga, quien continuaba en la misma posición, algo que le llamó la atención porque Lucía solía dormir de lado. Levántate, floja, tienes que ayudarme a estudiar. Al ver que no recibía respuesta, la sacudió del hombro con fuerza, pero el cuerpo de su amiga estaba como un hielo. Acercó una de sus manos a la cabeza de Lucía y solo sintió algo húmedo y viscoso. Cuando levantó la mirada observó con terror cómo una de las paredes de la recámara estaba escrita una oración con sangre: tú también debiste de ir a la fiesta, pero preferiste quedarte estudiando. Este es el precio que tuviste que pagar. Cuando Clara volteó el cuerpo de su amiga vio cómo la cara de Lucía estaba repleta de heridas y golpes.
Del área de su abdomen salían borbotones de sangre e incluso se llegaban a asomar algunas de sus vísceras. La joven desconsolada se tiró al piso pataleando y rompiendo en llanto como una niña. Sus gritos fueron escuchados por las autoridades universitarias, quienes avisaron a las demás autoridades, incluyendo la policía, de lo que estaba sucediendo. Los funcionarios policiales no pudieron hallar a ningún responsable, pues los interrogatorios dijeron que no notaron nada anormal esa noche. Las cámaras de seguridad tampoco registraron alguna actividad extraña. Luego se supo que Clara, en su adolescencia, había sido internada en una clínica psiquiátrica por problemas de esquizofrenia y doble personalidad.